Muy buena noche, mis queridos seguidores del programa La Revista El Liberteño, revista de análisis político y crítica libre. Bueno, quienes hablan, economista Pedro Medina, director y único responsable del programa. Quiero pedir la disculpa del caso por, por la forma tan irregular que se sacó el programa, no siendo lo suficiente en llegar a las expectativas de todos los seguidores, para que lo puedan compartir. Este programa no solamente lo comparten en Trujillo, sino regional, nacional y también en el sector externo. Porque están sabiendo la pura realidad, lo que existe aquí en el Perú. Y el gran flagelo del Perú es la corrupción y los hechos de criminalidad. Y la única forma de que el Perú pueda salir de estos dos flagelos es renunciando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, romper con el Pacto San José. Y esta es responsabilidad del Congreso de la República, porque todo lo que estamos viviendo ante la agresividad de la tempestad, de los desastres naturales, es por culpa de la corrupción, señores. Corrupción desde el gobierno central, el gobierno regional y gobiernos locales. Porque se han hecho obras que justamente con estos desastres naturales se ve los pobres materiales que se han utilizado. Porque ha habido corrupción. Porque los órganos de control interno y externo no han funcionado. Porque el silencio de todos estos funcionarios ha sido la maldita coima, corrupción. Entonces, al romper con el Pacto San José, se va a instalar la pena de muerte. Y aquellos corruptos, como también aquellos que realizan crímenes afectando a la sociedad por un celular, o la diversa modalidad de la criminalidad, se llama traición a la patria. Ya no habrá chamba para los abogados que están al servicio de la corrupción y al servicio de la criminalidad. Ya las cárceles no se van a llenar. Ya el gasto público, que es el impuesto de todos los peruanos, directos e indirectos, para pagar el desayuno, el almuerzo, la comida en las cárceles, pagar la luz y pagar el agua. Y pagar los sueldos de los empleados del INPE y de la Policía Nacional. Ya no se tendrá que gastar en eso. ¿Cuánto ahorraría el Perú en no hacer ese gasto público? Simplemente rompiendo con el Pacto San José y restaurar la pena capital, la pena de muerte. Que puede haber la diferente modalidad, al paredón o a la horca o a la silla eléctrica. Así, señores, así de fácil. ¿Y por qué no lo hacen? Porque somos respetuosos de los derechos humanos. Dígame, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un nido de comunistas, es un nido de caviares. Miren al señor García Sayán, fue ministro de Justicia del tiempo de Valentín Paniagua. Metió comunistas caviares al sistema judicial. Y ellos se encargaron de liberar a terroristas. Preguntémosles al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Acaso no ha sido un abogado de terroristas? ¿Acaso cuando a través de el tiempo del camarada que le acabo de mencionar, que fue ministro de Justicia, no ingresó a ser juez? Dígame, ¿cuántos terroristas ha liberado? ¿Cuántos terroristas se le ha indemnizado? ¿1.000.000, 2.000.000, 3.000.000? ¿Y de dónde ha venido la plata? De los impuestos directos, indirectos del pueblo peruano. ¿Para eso son los impuestos? ¿Para eso se maneja este aparato
del sistema judicial. Ayer me han boicoteado, porque no han querido que se escuche lo que estaba hablando. Esperemos que ahora no se repita el mismo caso. Pero sí le digo una cosa, que el Perú está más allá de los problemas que podemos afrontar. Miren cómo Lima, cómo se ha salido, cómo se ha desbordado, cómo ha salido de las cuencas el lodo, que parecía un torpedo que se dirigía hacia la playa. La gran intensidad de barro, y la gente se asombraba en las calles. Esa misma agresividad, esa misma fuerza física, como el Huayco ha pasado, es el reflejo de que algo divino está pasando y que la ley y la naturaleza no actúan sola. Pareciera que estamos castigados, pareciera que el Señor que está en los cielos está enojado con el pueblo peruano. ¿Cómo es posible que haya movilizaciones de comunistas, ateos, que no creen en Dios, y que la prensa se ponga a disposición de esos ateos? ¿Cómo es posible que la prensa se ponga a disposición de gobiernos corruptos, que por la publicidad se han callado, hayan actuado con el silencio cómplice criminal? Los criminales no solamente son los ladrones callejeros, ¿eh? La corrupción no solamente aquellos que hacen mal uso de los recursos del Estado. La corrupción también es el chantaje. La corrupción también es estar de pateros, vivir de la sangre del pueblo, adulando a gobernantes corruptos, inmorales. Y ahí están las consecuencias. Todo el mundo ha sabido que los representantes de la reconstrucción del Perú ante los desastres y los daños causados por anteriores causas naturales, digamos, entre comillas, se han tirado la plata. ¿Cómo es posible que los órganos de control del Estado hayan permitido a municipalidades, al gobierno regionales que hagan pistas, que un solo aluvión lo destroce? ¿Cómo es posible que hayan lagunas que se hayan posado en el tránsito de las lluvias de la sierra hacia la costa? Porque todo tiene en la parte final llegar al mar. ¿Cómo es posible ver en la televisión la cantidad de desperdicios que ha ocasionado todos estos riachuelos? Todo esto forman cómo la naturaleza ha arrasado con los pueblos, que las autoridades municipales, regionales y nacionales han utilizado a los cauces, poniéndolos a vivir ahí. Cuando los cauces de los ríos son las señales, es la huella donde un huaico o un río se ha desplazado de las alturas hacia la costa y han desembocado hacia el mar. Y las autoridades que acabo de mencionar han dejado que se haga población con las invasiones. Y todo por la maldita coima. Acá se tiene que hacer una revisión general. ¿Quiénes son las autoridades de aquellos tiempos que han permitido la instalación de asentamientos humanos en pleno cauce o en plena huella de los cauces, que ahora han sido destrozadas esas viviendas? Y aquellos que han negociado esas viviendas
en aquellos cauces, en aquellas huellas, son delincuentes conjuntamente con la autoridad que permitió dar títulos certificados de posesión y títulos de propiedad. Ahí están las consecuencias. Y las víctimas que han perdido sus carros, sus casas, sus muebles, sus artefactos, ¿cómo quedan? Por culpa de corruptos, tanto del gobierno central como del gobierno regional y gobierno local. Y gobierno regional, ¿qué han hecho para poder evitar esta desgracia? Que acá en Trujillo el alcalde del distrito de Laredo barrió a una cuenca cuando estaba vacía. El problema no era barrer y hacer limpieza pública. El problema era del gobierno regional hacer por lo menos una forma de plataforma para evitar en el futuro cercano o mediano la forma como se acumule el agua con la tierra, que se haga barro y no salpica o se pueda desbordar todo este barro que destruye al ser humano porque los mata y destruye sus viviendas. ¿Cómo hay granjas donde todo el mundo llora que han perdido sus aves? Y cómo todos lloran por la pérdida de los seres queridos. Otros lloran porque han perdido su mototaxi. Otros lloran porque han perdido su volquete. Otros lloran porque han perdido su carro. Señores, ¿todo por culpa de quién? De los corruptos que sin piedad se han llenado los bolsillos, se han enriquecido con plata del Estado, con plata de los impuestos de todos los peruanos, y como no hay pena de muerte, con ellos no pasó nada. Señores del Congreso, ahora sí los emplazo a todos ustedes, de que si no exigen a Dina Boluarte, a la presidenta, o si el Congreso no saca una ley donde emplacen al gobierno central en la renuncia del Pacto San José. Un pacto que simplemente nos ha desprotegido porque han liberado terroristas, los terroristas a través de las fundaciones que mandan plata a las ONG para hacer proselitismo político. Yo he visto en los programas del radial de La Exitosa, que también son televisivos, personas aymaras que siguen reclamando a la gobernante que debe renunciar. Señoras del aymaras, ustedes son cómplices de los comunistas terroristas. Ustedes son cómplices de utilizar a sus hijos como escudo en sus movilizaciones y utilizar a un menor de edad para estos actos. Eso se llama un delito. Que más bien yo no sé cómo la policía fiscal permite que estas señoras se desplacen en Lima y no las capturen y las metan preso, para que aprendan a respetar la ley. Pero como no hay autoridad del Estado a los sectores de la sierra, que a través de 20 años o 30 años gobiernan los municipios, los gobiernos regionales, los comunistas. Pero dicen en su propaganda que realizan que la derecha es que la que controla los gobiernos regionales y gobiernos locales. Dígame, ¿dónde están los hospitales? ¿Qué se ha hecho con la plata que reciben por el canon, que reciben por las regalías? ¿Dónde están? ¿Pro bolsillo? ¿O pro construcción de hospitales que son elefantes blancos que todavía no los terminan?
Preguntémosle a Cerrón. Se han dedicado a despilfarrar el dinero que han recibido por actividades políticas para mantener su hegemonismo. Y lamentablemente esto hunde el país. ¿Y por qué lo digo que hunde? Porque su pueblo no tiene mejores de vida. Siguen en caminos carrozables, caminos con piedra, con tierra. No hay mejoras de infraestructura. No hay caminos, no hay pistas. ¿Qué? ¿Cómo están los colegios? ¿Cómo están las universidades que están en la sierra? ¿Cómo están los puentes? ¿Cómo están los hospitales? ¿O centros médicos? No hay nada, señores. Todo es una desgracia. Porque los gobiernos locales y los gobiernos regionales de la Sierra del Sur están manejados por comunistas. Algunos dirán, ¿por qué eres así contra los comunistas? Porque yo sí creo en Dios. Ellos no creen en Dios. Y si no creen en Dios, no creen en la humanidad. Solamente son ellos. Digan, algún gobierno comunista se han preocupado para que el nivel de vida socioeconómica del pueblo esté en mejores condiciones. Ahí tienen Cuba, ahí tienen Venezuela, ahí tienen Nicaragua. Estoy hablando de Sudamérica. Miren cómo está Argentina y cómo va a estar Chile y cómo está Bolivia. Solamente viven del narcotráfico, comercialización de droga o la siembra de la coca. Y eso no es desarrollo ni crecimiento de la economía de un pueblo. Eso simplemente es lavadero. Por eso, hermanos peruanos, les hablo de corazón y espero que mediten y analicen y tomen una posición en defensa del pueblo. Ahora el pueblo está llorando. El pueblo está indefenso por elegir malas autoridades. Vamos al corte comercial y regresamos.
Ahora, hay que aclarar también, hay gente socialista que son humanos. Yo, por ejemplo, conozco a un cuadro de Patria, que ha sido presidente de la Federación de Estudiantes de Trujillo, ex secretario general del Centro Federado de Economía, que lo conozco, que es mi colega, el economista Jaime Chihuala. Es un excelente cuadro. Es un excelente cuadro, académico. Esos cuadros deberían avanzar. Creo que últimamente postuló al Congreso por UPP, pero es un buen cuadro. Pero no lo va a comparar, con todo respeto, con el señor Ventura, por favor. El señor Ventura, que es un músico, que tiene derecho, que los músicos tienen que haber postulado al Congreso correctamente. Pero creo que Jaime Chihuahua hubiera aportado más. O simplemente, por ser de la Goya de Patria Roja, se impuso el señor Oscar Felipe Ventura. Con todo respeto, yo lo conozco. Cuando hay movilizaciones del SUTEP, ahí está. Con una problemática, aparece, mete su cara. Pero en sí representa la pobreza, en sí convive con los pobres. Él vive en una urbanización y su casa, pues, es una casa que no es una choza, es un edificio. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea, camarada de floro, de boca. Pero yo no quisiera hablar mal de él porque ya está un poco mayor ya. Pero sí quiero hacer una comparación entre Jaime Chihuahua y Oscar Felipe Ventura. Son dos cosas diferentes. O de que en paz descanse Rufasto, un líder moscovita, socialista, y siempre ha sido regidor provincial, y siempre con humildad, con sencillez. Y yo lo conozco porque siempre lo visitaba al ingeniero José Murgia, ex alcalde y el presidente regional. Entonces, yo sí puedo decir, yo conozco gente camarada, que son cuadros excelentes, pero no han tenido la oportunidad de poder avanzar más, porque siempre hay una argolla que manipulan, imponen, y al final de cuentas es el mismo fracaso de su gestión ante el pueblo que votó por ellos. Es la verdad. Entonces, por eso le digo a todos ustedes, caramba, de que ser un cuadro político consecuente con sus ideales es bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Porque todos aquellos que quieren ser piensan que escalar a un cargo municipal, regidor, alcalde, o ser diputado regional, o ser consejero regional, o ser congresista, es sacarse la lotería. Y así no se hace patria, sinceramente. Vamos a la nota de prensa.
Bueno, nuevamente me fallan, pero vamos a corregir el error. Vamos a la publicidad.
hace años que he planteado retirarnos de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para temas de narcotráfico y de derechos humanos. ¿Y en qué nos convertiría eso en un país que no se sujeta a una Corte internacional o supranacional? Nos convertiría, por ejemplo, en un Estados Unidos, exactamente, que no ha firmado un solo tratado, nunca. Pero es un rebelde Estados Unidos para mucha gente. No, es un país soberano, que es diferente. Y te voy a decir, Tony Scalia, que era un juez supremo de los Estados Unidos, que tú sabes que son vitalicios, y que aún sus peores enemigos reconocen que era un juez increíble, de inteligente, de sabio y de oportuno. Tony Scalia, de origen italiano, italoamericano, que murió hace un poco más de un año, le preguntaron una vez por qué los Estados Unidos no han firmado nunca ningún tratado internacional sobre derechos humanos. Y la respuesta, que todavía la conservo en la memoria, es extraordinaria, por una sencilla razón. Los ciudadanos en una democracia elegimos a nuestros legisladores, los elegimos nosotros. Y si legislan indebidamente o actúan indebidamente, no los volvemos a elegir o los deponemos. Pero en esas cortes o en esos tratados, los que legislan no los elegimos nosotros. Los elige un grupito de personas que están alrededor de esos organismos multilaterales, en la ONU, en la Corte. Eso es lo que me mueve. O sea, ver feliz a tanta gente que ahorita la pasa mal. Lo que está pasando ahorita en el Congreso, ¿no? Con esta cuestión de los almuerzos, las comidas, los lunch, el iPhone. A mí me consta que tú tienes tu teléfono es más misio que el mío. Tú andas... No me interesa. Yo lo sé. A mí yo voy por las cosas. Si esto funciona, es suficiente. No tiene que ser un iPhone 14, ¿no es cierto? No, es una estupidez. En la Municipalidad de Lima, te lo voy a contar, pues el otro día pues me fui yo le había hecho un almuerzo porque en mi casa, me dijo, vente acá, te quiero invitar a almorzar. El almuerzo lo pagó Porky, no había hielo, yo tuve que pagar el hielo. Todo era muy frugal y no había lujos. Entonces, porque no... Y en el Perú han votado mal. Han votado muy mal. Han subido a la presidencia.